Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias. Gracias, pues bien contenta de haberlo podido lograr mientras por esta vía, lo cual pues también está increíble poderlo hacer. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Bien mi contenta. primera formación, bueno, de las primeras formaciones para poder compartir herramientas de diferentes tipos. Inicialmente empecé justamente con la experiencia de la meditación y la formación como maestra de meditación. Y ya después, con el tiempo, pues bueno, otras técnicas, entre ellas constelaciones familiares. Que es un poco raro, y no solamente para mí, creo que para muchas de las personas que nos dedicamos a facilitar las constelaciones familiares, a veces nos cuesta un poco de trabajo encontrar las palabras correctas, porque es muy vasto, ¿no? Es muy vasto lo que podemos trabajar, encontrar, transformar a través de esta técnica. Bueno, empiezo por platicarles muy breve de dónde viene esta técnica, ¿no? Fue creada o descubierta, pulida y llevada a una evolución durante muchísimos años por su creador, que se llama Bert Hellinger, un filósofo alemán. Y pues él estuvo trabajando con constelaciones familiares, tiene muy poquito tiempo que murió, el año pasado apenas, durante más de 50 años con esta técnica, ¿no? Entonces, es una técnica que inició de una manera y conforme este hombre, Bert Hellinger, se dio cuenta que tenía algunos errores, algunas limitantes, pues la fue reemplazando, puliendo, afinando hasta dejarla desde el 2012, más o menos, en una manera mucho más pura, ¿no? Y dejó de llamarle inclusive una técnica terapéutica. Acabó por nombrarle una forma de vida, una forma de experimentar la vida a través del proceso de lo que significan las constelaciones familiares. Entonces, bueno, poco como lo que dice este título de esta experiencia terapéutica, ¿no? Abarca nuestro sistema familiar, pero pues bueno, la familia no es la familia solamente de origen, ¿no? De donde provenimos, sino además la familia que creamos. Si además de eso no solamente tuvimos una sola familia de origen, es decir, nos casamos por primera vez, y a lo mejor tuvimos uno o dos hijos, bueno, y después nos separamos y volvimos a unirnos con otra persona y a lo mejor hubo hijos o no, pero tal vez esa otra persona que se unió a nosotros también a su vez tuvo otras relaciones de pareja importantes, donde tal vez tuvo hijos, pues esa otra expareja, esos otros hijitos que él tuvo con otra persona, pues también forman parte de nuestro sistema familiar, ¿no? Más nuestros abuelos, los bisabuelos, las parejas importantes de esos abuelos y bisabuelos. Y bueno, así va, ¿no? Es como justo lo que es una constelación en el cielo, ¿no? Es una red muy grande donde básicamente lo que nos fijamos mucho en constelaciones familiares es ir de inicio incluyendo lo que no fue incluido. Es decir, las cosas que normalmente a nosotros y a nuestros ancestros les ocasionó conflicto, por ponerles un ejemplo bastante simple y bastante común, los bebés que no nacieron, ¿no? Los abortos, o los niños que nacieron y murieron a muy temprana edad, las personas que moralmente, dentro de nuestra creencia familiar, no correspondían a lo que se debería de ser, ¿no? Esta moral. Tal vez las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que la moral dice que es buena, los homosexuales, o las mamás que se quedaron solteras teniendo a sus pequeños, los asesinos, los violadores, las personas que hicieron daño y que eso
¿qué pasa con ese sistema familiar, con nuestra idea de lo correcto y lo incorrecto? Pues que se va excluyendo, ¿no? Es gente de la que no se habla, son historias y secretos que se guardan en la familia, inclusive enfermedades mentales o enfermedades que generan vergüenza, pues se quedan en esos secretos, no se habla. Y lo que se ve en constelaciones familiares es que tarde o temprano alguna generación posterior va a vivir esa experiencia de vida para poderla entonces mirar con amor, integrar dentro de nuestra forma de experimentar la vida, y entonces la vida se mantiene en un movimiento hacia algo realmente integrado, ¿no? Hacia no la exclusión, sino hacia el amor real, hacia el amor verdadero, sin estas morales que cada familia vamos teniendo como un pequeño eslogan, ¿no? Y entonces, bueno, me callo un poco para escuchar si tienen algún comentario, o a lo mejor estoy hablando demasiado. Podemos decir que una constelación es como una canalización de los antepasados de esa familia, porque estás hablando de historias no conocidas, o sea, ¿cómo es que logramos que eso salga a la luz en una constelación? Mm, Gracias, es una súper buena pregunta. Perdón. Las constelaciones familiares no son un misterio, ¿no? A veces eso es un... Gracias por esa pregunta, porque durante todos estos años que les platico que las constelaciones familiares han existido, pues bueno, se ha prestado mucho a la idea de que es algo muy mágico, ¿no? O que salen cosas ahí terribles, o que vienen los muertos y se poseen de los cuerpos de las personas que están ahí ayudando en la constelación. Y no tiene nada que ver con eso, aun cuando muchas personas, muchos que se dicen consteladores, usan su miedo, ¿no? Su falta de centramiento para llevar esto y ocasionar entonces en el grupo, ¿no? Desde esta parte de, wow, qué maravilla es ese constelador que logra traer a los muertos y los pone en el cuerpo de alguien más, o hasta esta parte de muchísimo miedo, ¿no? Y no, en realidad está fundamentada en la física cuántica, en el entendido de que todos somos energía y que esa energía se hace evidente a través de una constelación cuando el constelador, el que está guiando la constelación, está centrado, ¿no? Está en este estado de meditación sin estar buscando, ni pretendiendo, ni esperando nada. Y entonces, en la constelación usada con representantes, a veces yo como facilitadora de las constelaciones, elijo a diferentes personas para que representen diferentes roles del sistema familiar del constelante, ¿no? Digamos, de la persona que consulta. Y entonces, esas personas, sin saber absolutamente nada de la historia del constelante, del consultante, toman esa energía porque está fundamentado en la física cuántica. No es necesario inclusive saber la historia. Esa persona, por ponerte un ejemplo, yo tengo a lo mejor un asunto no solucionado, bueno, no a lo mejor, todos tenemos muchos asuntos no solucionados con nuestros ancestros, ¿no? Pero yo elijo a una persona para que represente a mi madre y de pronto esa persona empieza a tener actitudes sin necesidad de hablar, donde yo como consultante estoy viendo las mismas actitudes que mi madre tiene o tuvo, sin que esa persona conozca en realidad mi historia. Y es eso, se ha mucho, y no solamente es en constelaciones, afortunadamente con la tecnología ahora hay muchísima información, ¿no? Ahora se ha visto que los campos mórficos son algo que están inclusive comprobados ya científicamente, ¿no? Es una gran cantidad de personas pensando, sintiendo lo mismo y se crea un campo energético, ¿no? Donde todos somos llevados dependiendo de nuestra intención, de la forma en la que vivimos, de nuestras creencias, pues somos llevados por esto que antes se llamaba los colectivos inconscientes, ¿no?
Y la constelación sucede justamente a través de ahí, ¿no? Es como abro ese espacio para que entonces lo que yo no he podido resolver a través de la constelación, pueda yo mirar a quién estoy siendo leal, ¿no? A quién estoy siguiendo en un camino trágico de vida. Pero es eso, es energía. Y sí puede ser esta palabra utilizada desde la parte pura, ¿no? De la canalización, ¿no? Es como si esa persona tomara, le prestara su cuerpo a esa otra persona que está representando a un ancestro y de pronto esa persona empieza a actuar de esa manera. Sin saber nada, es apasionante. Sí, es apasionante. Sí lo es. Memo, aparentemente la voz de Corali no se escucha cuando sabe. Silvita, te dejo. La pregunta es, tengo otra, pero esta antes que se me vaya. ¿Hay una preparación previa a la terapia, digamos? ¿Cómo le llamas tu terapia? No sé cómo le llaman. ¿Hay una preparación previa que prepara a los personajes que van a desenvolverse dentro de ese ámbito familiar? O, por ejemplo, bueno, se le dice, tú vas a hacer este personaje, tú vas a hacer este, o se van dando a medida que va pasando digamos, la trama de la escena que se va a representar. ¿Cómo funciona eso? No hay ninguna preparación. No, porque en realidad, platico un poquito cómo funciona un taller, ¿no? Estamos hablando de un taller donde hay varias personas que quieren participar y quieren trabajar sus asuntos a través de una constelación familiar. Entonces, bueno, normalmente lo que se hace es que las personas que están asistiendo a un taller se ponen, digamos, al frente o hacen una semilla, por poner inclusive cómo se acomodan los espacios. Y frente estoy yo y una silla vacía. Ok, disculpen los problemas que tuvimos técnicos. Checa que se escuchen. Ahora, por favor, si pueden confirmarme que sí están escuchando, para nosotras saber y poder continuar el tema, para que el pana sí. Hola, nos están escuchando para que el pana pueda continuar la interesante plática que tenía sobre las constelaciones familiares. Habla Eli, hablen todas. Hablen todas a ver si todos. A ver, ahora las estoy viendo. Parece que sí, Ya ¿no? estamos de regreso. Ok. Confirman que nos escuchan bien. Perfecto, sí. Ah, ok. Ahora sí ya. Ok, Arpana, De regreso. se había cortado cuando comenzaste a explicar la dinámica de un taller, de una reunión de constelaciones. Ok, entonces retomo la personas en presentaciones y no se platica antes, ¿no? No es de... ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Ok. Está un poquito cortado. No sé, repitiendo lo que preguntaba Silvia, no es que haya una preparación. Cuentan toda la historia, todos nos enteramos de todo. Es simplemente algo tan sencillo como que la persona que tiene el tema a constelar, entonces dice cuando más un párrafo, unas cuantas oraciones de su tema muy específico, y a través de eso, entonces la constelación se abre. Es decir, ella dice, les ponía yo un ejemplo, tengo problemas con mi pareja. Y a lo mejor sí, el tema tiene que ser tan claro, pero tan abierto como esto, ¿no? Tengo problemas con mi pareja, ok, bueno, ¿qué número de pareja es? ¿Es tu pareja actual? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Ok, es todas las respuestas y toda la información que normalmente se requiere. Y entonces a través de esa poquitita de información, las personas que están yendo también a ese taller, que no saben y no tienen por qué saber, ni siquiera yo tengo el permiso de saber toda la historia de la persona que consulta, a través de eso se va eligiendo diferentes roles para desplegar
la constelación de la persona que está consultando. Y esto es maravilloso porque no es algo repetitivo, ¿no? No es como, ok, tiene problemas de pareja, entonces si ella me dice que es su tercer pareja, claro, yo ya sé que esto tiene que ver con su abuela, con su bisabuela, no. Cada constelación es particular, es individual. ¿Y qué pasa al constelar? ¿No? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué resultados obtengo cuando trabajo un tema que me tiene atorada en una constelación familiar? Pues que lo que yo trabajo para mí, además de que a mí me lleva a una claridad, hace que el movimiento de mi vida se ponga más en orden y obviamente ayudo de manera indirecta, sin que ese sea mi propósito, pero sí sucede, a los demás miembros de mi sistema familiar. Entonces, la profundidad con la que yo me entrego al proceso de la constelación, de mi constelación, y las personas que están apoyando mi constelación, en esa entrega, en esa honestidad de los representantes, ellos también se ven beneficiados y yo como constelador también. Si yo no influyo en la constelación de alguien, también mi sistema familiar se ve beneficiado. Si yo influencio y manipulo, porque a lo mejor el tema de esa persona es un tema que yo todavía no tengo resuelto, está la manera en la que esa persona actúa por mis propias creencias y también mis lealtades con mi sistema familiar, y no estoy centrada, pues también me voy a dañar y voy a dañar mi sistema familiar como la compensación entre el dar y el recibir. Entonces todos nos vemos beneficiados o todos nos vemos dependiendo de eso del centramiento. No es que se tenga que hacer una preparación, obviamente como constelador es una formación, no es una profesión, pero las que participan no. Sin embargo, bueno, ustedes como terapeutas también y muchas de las personas que nos escuchan que se dedican a acompañar el camino de alguien más, pues se sabe que no todas las terapias son para todos. Eso es una realidad, ¿no? Cada quien va encontrando sus caminos. Las constelaciones familiares no es que sean algo privativo, solo que es una terapia muy, muy profunda, donde lo que vamos viendo en el proceso de estar constelando con cierta frecuencia mis temas es que vamos saliendo de las lealtades, vamos haciéndonos cada vez más autosuficientes. Muchas de las cosas que vamos logrando se logran en soledad. No me refiero a la solitud, es decir, a estar totalmente solo y aislado, eso, ¿no? Pero sí en la soledad del ser, ¿no? En el sentir inclusive esas incomodidades, ese dolor, esas despedidas. Y pues a eso es lo que lo hace que no es para todos, ¿no? Porque es doloroso. Es doloroso, pero es hermoso. Es un proceso lleno de muchas gratitudes, de mucha colocación, de mucha fuerza. Aquí está preguntando Martita. Marta que si se puede constelar cualquier tema. Básicamente sí, aunque yo diría decir cualquier tema sería un poco falto de ética, porque yo creo que todas las terapias tienen una limitante, pero básicamente sí. Se puede constelar asuntos con papá, con mamá, abusos, violaciones, enfermedades, procesos no trabajados. ¿Y cuál es el tema bueno para constelar, no? Creo que el tema correcto normalmente, por ponerle una palabra correcto, es cuando nos damos cuenta que hay cosas que por más que queremos resolver, nos vuelven a suceder una y otra vez, ¿no? Es como, tengo una pareja y me separo de esa persona
y parece que encuentro a alguien totalmente diferente en la parte física y sin embargo me doy cuenta que la raíz de lo que me hizo separarme de la primera persona la vuelvo a repetir y por más que intento entender, me mantengo atorada, ¿no? Desde cosas así de complejas hasta cosas un poco más simples, ¿no? Como, bueno, no es simple. Creo que le puse una carga que no le corresponde. No sé por qué se me ocurrió decir eso, pero por ejemplo, es decir, tengo un hijo con problemas de alcoholismo, ¿no? Okay. Problemas de adicción, o estoy siendo violentada o estoy siendo agredida, ¿no? Y a lo mejor es la primera vez que me pasa. Puede ser, ¿no? También Ruth está preguntando si podría ser algo parecido como los registros akáshicos. Mi pregunta, yo la había escrito casualmente, Arcana, es un poquitito variada y no quiero hacer una segunda pregunta. De pronto, la pregunta de Ruth y la mía van hacia lo mismo, pero mi pregunta era si ayudan las constelaciones a tratar y sanar registros akáshicos. Mira, no soy especialista en registros akáshicos, no quisiera dar un sí o un no, tengo muy poca información, no es un tema en el que me haya yo involucrado, entonces no lo sé, esa sería mi respuesta, para no dar un razonamiento, ¿no? No lo sé. Fíjate que cuando estabas mencionando cómo es que se lleva a cabo este tipo de dinámica y cómo con tan poquita información tú puedes obtener tanta información a nivel energético de la persona y que todos somos energía. Acá nosotros manejamos unos grupos de desarrollo mediúmnico, ¿no? Pero yo les digo a todo el mundo que la canalización nos hacen creer que la canalización es un don que solo algunos pocos tienen, ¿verdad? Claro. Porque le ponen títulos o se convirtió como en una obra de teatro o lo que sea, ¿no? Pero yo les digo a todo el mundo, es tan fácil canalizar, estamos canalizando en todo momento, desde que tenemos un problema y de repente nos llega mágicamente la solución, nos llega ese pensamiento, muy probablemente estamos canalizando cierta información. ¿De dónde? Puede ser de nosotros mismos proyectados más adelante con una sabiduría mayor, puede ser de algún hermano que nos aprecia, nos ayuda, nuestro guía, etcétera, ¿no? Qué maravilloso es, o sea, las constelaciones, más bien, cuando tú te sientas a hacer ese trabajo, tú lo que estás es permitiéndote conectar con la energía de ese hermano. Punto. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás reconociendo, tu energía está reconociendo esa energía porque de alguna manera u otra hemos tenido las mismas situaciones y vivencias. Y sí, definitivamente es cierto que cuando tenemos, me toca a mí como canalizadora, cuando hay asuntos que no están conclusos en mí, yo puedo aportar en base a mi estancamiento en esa área que no sé cómo lidiar, sin darme cuenta, a veces inconsciente, que tú llevas cierta información porque tienes un estancamiento de energía también. Entonces, sí, definitivamente el que nosotros tratemos. Una cosa muy interesante que también dijiste, que estabas hablando de la moral, ¿verdad? Y es que la moral social y la moral espiritual son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? La moral social está llena de muchos estigmas, de muchas programaciones, de muchas reglas que el espíritu no reconocen porque no tienen base en el amor. Cada vez que nosotros nos quedamos marcados, que dijiste algo bien importante para mí, nosotros para lograr nuestra maestría tenemos que recorrer toda la creación de Dios y es toda la creación de Dios. Entonces, para nosotros poder tener dominio de nuestra energía, en muchas ocasiones hemos hecho actos que pueden ser a nivel moral, social, muy devastadores, ¿verdad? Y eso hace que nosotros fragmentemos nuestra energía y que nuestra familia nos fragmente también. Y eso no permite que nuestro árbol genealógico esté sólido y completo, y eso genera mucho dolor y mucha fragmentación que mientras nosotros no aprendamos a abrazar toda aquella energía que nos llena de experiencia, sea para una polaridad o para otra, que es lo que nos trae el aprendizaje, lo que hacemos es fragmentar nuestro ser y eso lo llevamos a nuestro linaje consecutivamente. Sí,
Sí, efectivamente. Es como, en constelaciones lo que hablamos de esta buena moral, justo de lo que tú compartes ahora, es dependiendo de las creencias de las que yo vengo, ¿no? De lo que mis padres y a su vez sus propios padres vivieron, pues nos vamos creando una forma, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos juzgando lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? No está bien que tú hagas o pienses o digas esto. Yo sigo en esa creencia, lo que hago es que tengo el derecho de pertenencia, Ajá. aunque no me guste. Y pongo algo como muy claro, ¿no? Pongo el ejemplo de mi blusa, ¿no? Me encantan los brillos, los colores. El sistema familiar es permitido, ¿no? Que una mujer se vista llamativa, que use muchos colores, que traiga la melena suelta. Eso está bien permitido. Eso es mi buena moral. Pero tengo enfrente de mí una mujer que tiene una idea de que como yo luzco, es demasiado atrevido. Eso no está bien. Las mujeres no deberían de verse así, deberían ser calladas, Recatadas. ¿no? Sin collar, sin tanta, ser tan llamativa y llevar su cabello suelto y nada de pintura. ¿Qué va a generar eso? Que cuando ella me mire, yo sentir, obviamente, esa energía, ¿no? Ese rechazo. Ella, aunque le gustara vestirse como yo, no lo va a hacer, porque es fiel a las creencias de su sistema familiar y a su buena moral. Así de simples, ¿no? En mi familia, las mujeres divorciadas no está correcto. Y yo me mantengo en una relación de pareja, aunque no me la esté pasando bien. Cuando tomo la decisión de separarme, ¿cómo es la reacción inmediata en la buena moral de mi sistema familiar? Te excluyo. Tú ya no eres parte de este sistema familiar. ¿Qué es lo que esa persona empieza a vivir internamente? Una es, o me regreso y voy y pido perdón para volver a mantenerme en esta buena moral de mi sistema familiar que dice las mujeres no se separan, no hay mujeres divorciadas. O la otra, sigo con mi idea de la separación, pero voy a estar siempre sintiéndome culpable. ¿Sí? No voy a permitir llevar una vida armónica y voy a estar todo el tiempo en mi energía, justamente lo que platicabas ahorita, Coralie, en mi energía asustada por estar mirando qué dice la buena moral de mi familia. Y aunque no voy a encontrar una pareja correcta para mí, volver a buscar en esta necesidad de pertenecer, probablemente otra pareja, o me voy a quedar sola para pagar la culpa de el mal que le he hecho a mi sistema familiar, aunque yo me la esté pasando muy bien, pero internamente voy a estar intentando atraer cosas a mi vida que hagan que esa culpa se haga realidad. Y ahí no termina. Después tengo hijos. Hago que mis hijos vivan la misma buena moral de donde yo provengo. Segmentados, divididos. Y ese proceso es distinto para cada persona. Totalmente. Yo creo que por eso se le llama las ovejas negras a las personas que vienen a cortar con esas programaciones morales que son castrantes, que son limitantes. Vienen y cortan, sufren en el proceso. Yo vengo de una familia donde mis padres, mis abuelos, ninguno se llevaba bien, pero nunca se iban a separar. Por lo tanto, mi familia no esperaba nunca que yo me divorciara, ¿no? Entonces, fue el dolor de esa separación y de sentirme no parte de toda esa rebeldía, pero por dentro tampoco me encontraba una hermana espiritual que me trae mucha información valiosa. Me decía, Coralie, el problema no es quién tú eres. El problema es quién tú crees que tú eres.
Ese es el conflicto, ¿no? No es quién tú eres, es quién tú crees que tú eres, quién tú eliges ser, porque tú eres y proyectas ser quien tú eliges en cada momento, ¿verdad? Pero cada persona va pasando unos procesos y esa conciliación a veces no se logra en una vida. A veces tú tomas una decisión de romper con todo un sistema de creencias bien arraigado que viene corriendo desde todo tu árbol genealógico y tú vienes justo a cortar esa línea porque vienes a restaurar, ¿no? Pero en ese proceso tú entras en una lucha bien fuerte y surgen nuevas situaciones y nuevos conflictos. Entonces, cada persona lo vive diferente. Hay alguien que preguntó algo. Voy a leer textual. Ari García pregunta, después de una relación de 7 años no logré llegar a vivir con mi novio ni casarnos. Mi hermana tampoco está casada ni tiene novio. Mi madre y padre sí se casaron entre ellos. Yo nunca he ido a una boda de mi familia, nunca ha habido una boda, solo se juntan a vivir. Y tengo miedo de no lograr salir de ese círculo. A veces creo que es como una maldición en mi familia. Fíjate, cada cual va a dar su opinión, pero te voy a decir algo. Yo entiendo que la boda es un requisito social más que un compromiso con la persona. Si tú estás hablando de boda, matrimonio, lo que te quiero decir con esto es que para mí es tan válida, o sea, a mí en mi creencia, porque eso es una creencia, cada cual tiene una creencia distinta, que era lo que estaba explicando Alpana. Es tan válido el que tú estés junto con alguien compartiendo tu vida como el que tengas un papel que diga que están casados. Eso es en mi percepción personal, porque luego de, probablemente una boda para mí era muy importante, pero luego de un divorcio ya tú miras la vida distinta, ¿sí? Tal vez tú haciendo una pregunta, preguntándote por qué es tan importante para ti una boda así a nivel social, eso, hay muchas personas que se casan, cumplen con ese requisito y son totalmente infelices. ¿No sería más bonito que tú te enfocaras en tener una relación completamente saludable, haya boda o no? Porque el matrimonio no lo sostiene un papel firmado. El matrimonio lo sostiene la intención de las dos personas, la comunión y cómo se lleva esa dinámica, comprendiendo que venimos a aprender unos de otros. Y a veces nuestras parejas, aún terminemos relaciones, esa persona fue una gran maestra. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Mira, yo escuchándote, yo pienso, bueno, eso es parte de nuestras programaciones, cómo nosotros hemos crecido, cómo hemos sido educados. Yo me acuerdo, si miramos atrás, nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no es cierto? Era, sin ir más lejos, hace 40 años atrás, se veía, oh, fulana y fulano están viviendo juntos, ¿te enteraste? ¿Cómo? Entonces eso es una aberración, no puede ser un que dos escándalo. personas, claro, ¿cómo es posible que dos personas estén viviendo juntos y no se casen? Entonces todo eso viene de generación en generación. Entonces nosotros ahora, fíjate cómo ahora la juventud, a partir de los millennials, lo que llaman los famosos millennials, que son los chicos de la edad de los nuestros, ellos han salido de todo eso. Porque si tú te fijas, en cada familia tenemos 1 o 2 o 3 o 4 o más muchachas, muchachos que no están viviendo con alguien y no se casan, y no es que a lo mejor yo lo tengo en mi familia, en mis sobrinos, no, porque no les da la gana, porque ellos no creen que se necesita una ceremonia, un papel para estar perfectamente en armonía con la otra persona. O sea, lo bueno es que poco a poco nos estamos saliendo de esa estructura, ¿no es cierto?, con la que a nosotros de poco a poco. Sí, nos han criado. Sí, es cierto. Arpana, hay una preguntita de Laura que pide que te explayes acerca de las lealtades. Ok. Bueno, las lealtades es justamente esto que explicaba hace un ratito más, ¿no? Son esto que la buena moral de mi familia dice. Y esto normalmente, las lealtades están fundamentadas en el amor ciego, en el amor arcaico. Y lo explico
de la manera más gráfica que me es posible. Imagina un pequeño, una niña, ¿no? Arpana de muy pequeñita, viendo a su mamá. Ok, platico mi historia de manera muy breve, en una de las grandes lealtades que he descubierto, dentro de un montón, pero algo que me sucedió hace muy pronto en mi vida, el año pasado. Embarazada de mí, cuando su madre, o sea, mi abuela, está viviendo un proceso de cáncer terminal. Mi abuela, yo nazco y al año mi abuela muere. El alma lo entendí a través de una constelación familiar, no me la hice yo, fui con una amiga que se dedica también a esto, muy profesional, y ahí pude descubrir una de las grandes lealtades. El alma de mi niña, que es esto que hablábamos, esta energía universal, es como si le hubiera dicho a mi madre, dentro de su vientre, el dolor que tú llevas, lo que estás viviendo, es mucho para ti. Yo, mamá, lo llevo por ti. Y nazco, mi abuela muere, y yo llevé esa lealtad durante todos estos años. El año pasado me diagnostican cáncer en matriz. Lo mismo de lo que murió mi abuela. De mi madre. Y algo muy interesante, mis hermanas han tenido procesos de matriz, pero ninguna desarrolló la enfermedad, porque a mí me correspondía. Hasta que tengo la edad suficiente para poder hacer vida esto que mi abuela vivió, que yo no lo supe. Para mí, no sé por qué, ni siquiera es un asunto de indagar, yo nunca tuve la información de que mi abuela había muerto de cáncer en matriz. Yo sabía que mi abuela había muerto de cáncer de colon. Cuando a mí me diagnostican fue toda una sorpresa porque yo no sabía. Y el saberlo, el saber que mi abuela había vivido este cáncer, pero que ella sí había muerto, pues claro que es súper profundo para mí en eso, en darle las gracias a mi abuela, en honrar que ella haya tomado la decisión en su ser inconsciente de haber sido de eso, y como, bueno, dentro del alma, tomar el permiso para yo mantenerme viva, ¿no? Y que esa afección que a ella la había llevado a la muerte, junto con mi madre, pudiera tener el permiso de que mi cirugía saliera con bien. Y pues, esas son las grandes lealtades. Ir tomando enfermedades que nunca fueron vistas y repitiendo las historias de dolor y después poderlas convertir en algo diferente, en vida, ¿no? O en lo que toca, o si mi destino hubiera sido morir de cáncer, seguramente a través de ese mismo trabajo, pues probablemente hubiera sido también una muerte muy diferente, ¿no? A ese grado llegan las lealtades, ¿no? Desde repito la historia de mi mamá y repito la historia de mi abuela, hasta que, justo lo que decías ahorita, Coralie, llega una oveja negra, mira con agradecimiento la historia de nuestros pasados, no para sentirnos mejor que ellos y vivir sobre esa arrogancia y decir, tú no lo hiciste bien, ahora verás como yo sí lo voy a hacer mejor que tú. No, justamente lo opuesto, ¿no? Es a través del agradecimiento, de la honra. Y es para ir rompiendo con esos patrones que son un poquito limitantes, castrantes, que no nos ayudan. Fíjate, hasta en el tema de las personas que tienen una preferencia sexual a lo moralmente aceptado por la sociedad, como antes casi no se veía eso, y ahora sí. No es que antes no ocurría, es que se lo callaban, es que ahora ya esto no es millennials, o sea, ya vamos rompiendo, y esas estructuras que no están basadas en el amor se van rompiendo de poco a poco. Por eso son las ovejas negras, ¿no?
se van a romper. Eso no quiere decir que lo hagan con mezquindad, ¿no? Sino es que su ser, algo más poderoso, es como que tu ser te lleva y sabe que eso es lo que tienes que hacer, no importa lo que pase, ¿no? Y a veces en ese proceso nos vamos perdiendo. Y a veces no, nos reconstruimos, comprendemos y ya tal vez te llenas de dolor en un principio y te sientes separado, pero luego cuando tú miras, tú te restauras y tú dices, no, está perfecto. Y sí, aunque las demás personas sigan pensando así, tú tienes la compasión y el amor para comprender y ya no te quedas con el dolor dentro de tu ser, ¿sí? Entonces, perfecto. María Chuy, Sofía Chuy está preguntando algo bien interesante de las constelaciones. ¿Se pueden hacer constelaciones a distancia? Sí, claro. Sí, no grupales, ¿no? La constelación existe en dos formatos. Una es en talleres, como les explicaba hace un ratito, y la otra es a través de constelación individual. Es decir, nada más yo y la persona que va a trabajar el tema, ¿no? Y existen, pues bueno, muchas variables, ¿no? Ahora con todo lo que está sucediendo, pues tenemos la oportunidad de hacernos de las herramientas tecnológicas. Y sí, claro, se hacen normalmente. Digo, esa que yo ya estaba llevando a la práctica porque por mi trabajo viajo a diferentes ciudades en México. Y bueno, pues hay gente que se queda en el proceso y quiere trabajar a distancia sin que yo esté en la ciudad, ¿no? Sí se hace a través de videollamada. Sí, sí. Tú mencionaste al principio, cuando en la parte 1, porque tuvimos que cortar, que esta técnica fue desarrollada y se han hecho unas reevaluaciones a la técnica. Quiere decir, y pasa como en todo, ¿verdad? Según vamos creciendo en conciencia, se van encontrando maneras de hacer cosas distintas y hacer unas variaciones. O sea, que puede haber todavía personas que están haciendo constelaciones bajo el viejo método. Muchísimas personas. La diferencia más grande. Muy grande, muy grande. O sea, es tan grande que la primera parte de cómo Hellinger hizo las constelaciones era que el terapeuta estaba activo todo el tiempo, ¿no? Estaba activo diciendo, poniendo, hablando todo el tiempo. Los representantes también hablaban mucho, era muy interactivo. Y claro, funcionaba, tenía su límite, pero en algún momento Hellinger en el 2010, él se enfermó muy grave, muy grave. Y casi perdió la vista, casi perdió la vida. Y ahí lo hizo a él como hacer una pausa y decir, ¿qué está pasando? ¿No? Porque si estoy al servicio de la vida, cada vez me enfermo más. Y bueno, se fue como un tiempo a dejar de compartir y como a meterse en él. Y después salió. Salió y dijo, pidió una disculpa y dijo, el método que les di funciona, pero tiene dos grandes limitantes. La primera es la mente, ¿no? La mente del terapeuta que está queriendo intervenir todo el tiempo, que se cree mejor que el consultante, que sabe cuáles son ¿no? El dedo apuntador de es que tendrías, ¿no? Deberías, ¿no? Y la otra dijo, o sea, la mente del terapeuta y la falta de respeto al orden. Para las constelaciones familiares el orden es vital. Todos debemos estar en nuestro orden, los padres siendo padres, los hijos siendo hijos, la pareja siendo pareja, y el terapeuta en su lugar de terapeuta, no por encima. Y empezó con toda esta evolución y fue terrible juzgado porque a los terapeutas nos mandó a la silla. Nos mandó a actualizarnos, a volvernos a preparar, a tomar muchas más técnicas. Para ser constelador, lo más importante para poder ser constelador es haber constelado muchas veces tus temas. Muchas. Tus propios temas. Tus propios temas, tus propias historias. Estar lo más acomodado posible en tu sistema familiar, ver de eso tus lealtades,
sin que eso signifique que ya terminamos por ser constelador, ¿no? Pero estar en una constante trabajo personal para poder respetar el trabajo personal de la gente que viene a un taller o a una consulta, ¿no? Y pues eso fue algo muy fuerte para muchos terapeutas, ¿no? Diciendo, o sea, no, ¿no? Ahora cómo nos sentamos y la constelación se mueve sola, no puede ser, ¿no? Ya no tengo mucha interferencia y bueno, pues muchos se quedaron facilitando el tema, perdón, las constelaciones antiguas, aunque Hellinger se encargó los últimos años de estar macheteando constantemente, diciendo esas constelaciones familiares no sirven, son peligrosas. ¿Por qué crees tú que esas personas que siguieron con el sistema antiguo lo siguieron haciendo aun cuando se les dice no? Tal vez no lo saben, no sé. No, porque yo creo que algunas no lo saben, pero los que sí saben, como estaba diciendo al pan ahora, hay personas que no lo saben, porque lo vienen haciendo y no están tan a lo mejor informadas, pero tú mencionabas que hay personas que eligieron seguir con ese sistema. ¿Por qué crees tú que sucede? Mira, yo creo que sí, efectivamente hay personas que falta de información, ¿no? Y creo que otro montón, porque pues sí te pega en el ego, ¿no? El saber que tienes que chambearle muy fuerte contigo como terapeuta, que tu trabajo personal no se termina, que hay que cuidarte, que te ves muy expuesta también a las actualizaciones, porque las actualizaciones dadas por gente profesional, pues no es una teoría, es que estás expuesta ahí, ¿no? A cómo ya eres la terapeuta y de pronto pues vas a las actualizaciones y resulta que expones tus temas ahí, ¿no? Estás ahí enfrentándote pues a los compañeros que has conocido durante tu vida de terapeuta y de pronto pues ¿qué crees? Que tú creías que tenías a tu mamá totalmente integrada y en una constelación surge que no es tan real, ¿no? Pega muy fuerte en el ego. Se crea una gran resistencia también a decir, no quiero actualizarme, ¿no? Así es como es y o sea, se acabó, ¿no? Lo sigo haciendo a mi manera, es el berrinche también pues de no confiar en la fuente, ¿no? El saber que no es una técnica nuestra. Estamos siguiendo a alguien que la dejó, que la hizo muy bien. Una pregunta, perdón, Silvia. Es que tengo esta duda que me vino así mientras tú ibas hablando. Yo traje a mi mente a mi papá que falleció. Yo lo cuidé hasta que falleció. Pero la relación de mi papá no era nada saludable conmigo. No teníamos muy buena relación, pero yo lo amaba hasta morir. Ahora, una lealtad podría ser, por ejemplo, es que los otros días yo me estaba preguntando eso. A mí me gusta entrar mucho en los conflictos que yo he tenido con mi familia y buscar qué otras cosas se han quedado. Yo hago mucho eso. A mí sí me gusta entrar a hacer eso. Y me di cuenta, por ejemplo, de que mi papá me había depositado esta programación que me decía, tú no vas a ser nadie si tú no terminas un título universitario. Cuando yo iba a entrar a la universidad, yo lo que quería era estudiar artes. Y mi papá me dijo, no, eso de ninguna manera tú lo vas a estudiar y vas a estudiar tal cosa. Bueno, pues mejor no estudié. O sea, fui el año y perdí el tiempo porque no me interesaba, porque yo era Contreras también. O sea, a mí siempre estábamos los dos ahí. Yo decía, no. Y encima de mí, pero él me decía siempre, si tú no terminas un título universitario, tú nunca vas a estar bien económicamente. No importa cuántos trabajos yo tuviera, no importa cuántos trabajos yo tuviera, cada vez que me pasaba algo, yo escuchaba la voz de mi papá dentro de mi cabeza. Eso puede ser una lealtad, por el amor tan grande que yo le... porque entonces yo buscaba siempre cómo, de mi manera, demostrarle que no era así como él pensaba. Siempre estaba en búsqueda de reconocimiento de él, ¿no? Buscando que él me reconociera algo. No será una lealtad el que yo misma boicoteaba mis ingresos económicos para darle la razón de manera inconsciente. Sí, claro. Sí. Sí, ese es el derecho de pertenecer, ¿no? Es recibir el amor de papá a través de esa voz
se queda ahí como una permanencia. Entonces puede ser que de pronto generes dinero, pero siempre como con mucho esfuerzo, ¿no? Siempre haciendo mucho más de lo que a lo mejor el cuerpo da o la energía da, ¿no? Sino como... Por darle la razón a él, Exacto. de manera inconsciente. Claro. Por el amor que le tengo, le doy la razón. Ya. Exacto, por amor ciego, ¿no? El que no puede ver. Increíble. Alguien que tenga más preguntas, aprovechen y pregunten. Casos así, ustedes, chicas, ¿no se les ocurre alguna pregunta en el que hayan quedado estancaditas? Yo tengo dos. Sí. Yo tengo otra más también, sí. Bueno, hago una y te dejo, Silvita, después hago la otra. ¿Las constelaciones familiares son para hacerlas solamente en familia o son para hacerlas de pronto en un tema universal, como ser, no sé, juntarnos en una constelación para ver qué podemos hacer para resolver, no sé, para ayudar a la Tierra, digamos, para ayudar al planeta? O para ver alguna situación específica de algún país. ¿Se puede hacer una constelación así más generalizada? Sí, claro. Se puede hacer. Mira, eso, existe usaste una palabra que escuché, se me retuvo en la mente y se me fue. Ok, digamos, las constelaciones no se hacen para cambiar el destino. Eso es algo muy bien. Ayudar. Exacto, eso, ¿no? La Tierra, por poner este ejemplo, ¿no? La Tierra está viviendo lo que le toca vivir por las cuestiones que salen totalmente de nuestro control. Sí podemos hacer una constelación para ver lo que no ha sido mirado, para incluir lo que no ha sido incluido. Y entonces, a partir de eso, como representante de esa constelación, puedo asumir lo que a mí me toca y ponerlo en marcha en mi vida. Sin que eso signifique que eso que está pasando con la Tierra, por poner este ejemplo, vaya a cambiar. Va a cambiar mi forma, mi manera de percibir de la parte totalmente inconsciente y obviamente desde la parte consciente también, ¿no? Y a veces sí hay una repercusión energética, pero sin que sea mi intención hacerla. Sí, pero sí. Es que todo lo que ocurre a nivel tierra, es que si aprendiéramos a que tenemos que trabajar nuestros asuntos. Nosotros pensamos que nosotros podemos ir a llevarle sanación a la tierra. ¿Tú quieres llevarle sanación a la tierra? Trabaja en tu ser. Trabaja en tu ser. Cuando tú hagas un trabajo individual, eso hace la energía colectiva, eso impacta la energía de la tierra, pero siempre es trabajando hacia adentro. Tenemos la falsa idea, nuestro ego nos hace pensar que nosotros podemos darle algo a la tierra, y es que sí podemos darle algo a la tierra, pero es trabajando con nosotros, no es mirando para afuera, es trabajando con nosotros. Es como tú dices, ¿no? Si hay una crisis, que la crisis esté afuera, no esté en ti, y permitirnos enviar sanación sin estar pensando, ay, voy a sanar, no, sino a través de nuestro comportamiento. Cómo nosotros percibimos es como lo que llevamos adentro es lo que vamos a transmitir, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Tengo una pregunta para hacerte. En base a lo que tú dijiste antes de tu historia física, médica, que tiene que ver con tu abuelita referente al cáncer. Entonces, de acuerdo a eso, es posible que las enfermedades que se transmiten genéticamente a personas que han tenido, en el caso del cáncer, por ejemplo, mamá, abuela, bisabuela, tiene que ver con las lealtades o para sacar un peso energético que viene de generaciones anteriores. ¿Tú lo pondrías de esa manera? Sí. Las enfermedades, los médicos dicen, ¿no? Es que son hereditarias. Sí, hay una parte que evidentemente es genética, pero pues yo siempre me pregunto, ¿y de dónde viene esa herencia? ¿No? Claro. Sí, la convierto en algo físico justamente
por seguir a estas lealtades de donde yo provengo, ¿no? De donde todos provenimos. Es tan fuerte ese amor ciego, pues entonces si las demás tuvieron cáncer, lo que sigue es que yo también lo tenga. Sí hay una parte que se hereda genéticamente, pero hay otra, o sea, una parte que ya está ahí. Pero ¿por qué no todos lo desarrollan? Es una decisión inconsciente. Exacto, es una decisión totalmente inconsciente. No nos damos cuenta. Lo vamos repitiendo porque si hay, hay ocasiones que si el ser espiritual elige tener una condición física porque está con una culpa tremenda y no lo maneja bien, cuando reencarna decide padecer de cierta enfermedad para cumplir y repagar, según el ser, cierta deuda kármica, por ejemplo, y entonces tal vez escoge sus padres basado en esa genética. Y hay ocasiones que, por ejemplo, mi papá tuvo de todas las enfermedades que se puedan imaginar, o sea, diabetes, corazón, neuropatía, los riñones, dializándose, muchas. Sin embargo, yo no he heredado ninguna de esas condiciones. Yo al momento, porque mi papá tenía diabetes muy joven, en la historia de mi papá, o sea, y hay personas en la familia que sí lo absorben y hay personas que dicen, no, yo no. Como que es algo como decisional, pero a nivel inconsciente, como que uno no se da cuenta. Yo me lo he preguntado, pero últimamente, porque antes yo no me daba cuenta de eso. Ahora es que yo me pongo a observar detalles que tal vez antes yo no prestaba atención. Sí, no todos lo heredamos, ¿no? Si no sería también como una cosa muy extraña. Dependiendo de lo que toca, dependiendo también del número de hijos que eres, dependiendo de la relación que hubo con esa persona antes de uno. Y yo también pregunto, ¿no? Cuando hay gente que se acerca a mí para preguntarme en las constelaciones, como de, no puede ser que eso sirva. Yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creerlo? No nos cuesta trabajo decir, ay, tienes los ojos igualitos a tu mamá. Mira, es idéntica a la de tu bisabuela. Cuesta trabajo pensar que si físicamente tenemos tanto parecido, pues ¿por qué no dentro de nuestro ADN, de nuestro inconsciente, está toda esa información? Claro. ¿No? Lo que está ahí en algún momento de vida. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados y nos hemos enganchado en el ver para creer, pero si damos la vuelta, tenemos que creer para ver. ¿Por qué creemos en Dios? Creemos en Dios, pero no lo vemos, pero sabemos que existe. O sea, a ese nivel eso lo podemos comparar con un montón de otras cosas que nos vemos, pero que tienen una explicación lógica, ¿no es cierto? Claro. Es que en el momento que tú crees, ves. Es que es esa decisión de que te toma de hacer el switch y en el momento en que tú crees comienza a tener las experiencias que necesitas, porque el lado espiritual funciona al revés. Antes de que Eli haga su segunda pregunta, Cuayotl Yolotzin pregunta, dice, tuve una relación que él llegó y me dijo que habíamos sido pareja en vidas pasadas, que siempre nos hacíamos daño y que esta vida debíamos cambiarlo. Por más que traté, terminamos mal y me alejé porque a mí me estaba afectando mucho en todos los aspectos. ¿Cómo puedo trabajarlo y sanar esa energía? Porque me siento sin un rumbo emocional en lo laboral y demás. En lo laboral y demás estoy bien. Solamente en esa parte se encuentra estancado. Pero mira lo que dice a continuación, sigue y dice, justo cuando termino con él me percato que estaba haciendo y actuando como mi mamá. Ya tiene la respuesta. Sí, claro, las relaciones de pareja, desde las constelaciones familiares, no excluye al padre, por supuesto que no, pero sí está muy, muy asociado con la relación integrada, no la relación externa con nuestra mamá, ¿no? Sino la relación interna, como con qué mirada vemos a nuestra madre, ¿no? Y en esto también, gracias por esa pregunta, porque me da un poquito de posibilidad de ampliar este tema. Cuando les decía el orden, ¿no? Los órdenes del amor. Si mi mamá
yo en mi percepción, en mi imagen interior y la experiencia que yo tuve con ella, puede haber sentido, por ejemplo, una mamá muy débil. Puede ser que nunca haya ocupado el lugar realmente de hija de ella. ¿Ves? Por esta imagen de una mamá con poco carácter, en mi idea, ¿no? Tal vez no me convertí en su mamá o me convertí en su esposo. La ayudé o me puse, si yo sentí que mi papá no era el hombre para mi mamá, voy a hacer desde mi alma, desde mi espíritu, desde mi energía, desde el amor que tengo por ellos, amar a mi madre como su esposo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar a mi papá. Lo voy totalmente a sacar. Y yo me voy a hacer cargo de mi madre como si fuera su esposo. Pero también la voy a regañar. También le voy a cobrar las facturas, ¿no? También voy a estar con el dedo, ¿no?, apuntado. Eso sí me puse como su esposo. Pero si me puse como su madre, probablemente, si así es la creencia o la lealtad de mi familia, a lo mejor tengo dinero, pero siempre siento que debo de sacrificar mi vida por darle lo que ella no tuvo. Entonces me convierto en su salvadora, ¿no? En su, pues, tal vez en su madre o en su abuela. O sea, voy acomodándome en los órdenes y tomando roles que no solamente a mí me afectan, sino que voy afectando la relación de todo el sistema familiar. Y la pareja, la buena relación en pareja tiene muchísimo que ver en cómo tengo a mi madre integrada, cuáles han sido los roles que he ido fungiendo con mi madre desde que era muy pequeña. Lo que se ve normalmente en las constelaciones es que no es la primera vez que lo estoy haciendo, sino que hay alguien detrás en mi linaje que hizo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Y lo repito por amor. ¿Cuál es el camino para tener una buena relación? Pues bueno, las constelaciones familiares sirven enormemente. Para ir a mi madre en el lugar, bueno, más que acomodar a mi mamá, porque yo no puedo acomodar a mi mamá, no puedo hacer nada que quiero hacer. Lo más que puedo hacer es irme acomodando a mí misma, ir trabajando en mí misma, ir tomando ese, inclusive porque para muchas personas ver a su madre en esa realidad de una mujer tal vez muy débil o demasiado fuerte es muy doloroso, ¿no? Sienten que se desgarran al momento de decirle a mamá, eres más grande que yo y tienes toda la fuerza para hacer de tu vida. Yo ya no uso mi amor para manipularte, para exigirte. Eso es muy doloroso también. Suena muy fácil, pero es... Entonces las constelaciones, después de ese proceso, de ese taller o de ese trabajo, del momento en el que se hace la constelación, requiere un trabajo posterior. Una vez que ya encontraste, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo que hacer, ya exige que tú trabajes en eso, ¿verdad? Sí, hay varias alternativas, ¿no? Hay, digamos, la constelación no es la panacea, ¿no? Es un proceso más. Hacemos una constelación, se abre una gran cantidad de información y vamos transitando a través de eso, ¿no? Hay personas que requieren de una contención después de una constelación, un seguimiento, ¿no? Un seguimiento porque a veces vienen muchas emociones y hay personas que tal vez no tengan todavía o no hayan profundizado en un trabajo personal y necesiten el acompañamiento, ¿no? De, ok, bueno, vamos a trabajar. No todo es constelaciones familiares, ¿no? Se hace a terapias dependiendo de lo que esa persona esté viviendo, ¿no? Y hay personas que no. Y eso también tiene que ver con una cuestión que no nos corresponde.
es la fuerza del espíritu. Nada más, no es que aquella sea más pregona que yo o sea mejor que yo. No, por alguna razón esa persona tiene una apertura mucho más importante que le permite absorber, entender, integrar esa información y a través de eso ir llevando su vida. Bueno, ustedes también lo saben, es que yo creo que el trabajo de conocerse a uno mismo, de descubrirse, pues es un trabajo que no termina, ¿no? No, eso no termina. Pues no. ¿No? Es Todo muy... buen maestro lo sabe, que no puede creerse que ya terminó su labor, en realidad tienes que seguir. Fíjate que hay una persona, Sofía está preguntando lo siguiente. Ajá. Dice, ¿se puede ayudar a otra persona sin que esa persona se entere o la persona necesita tener conocimiento de las constelaciones y aceptar? Fíjate, antes de que tú contestes, en Reiki eso no se puede, ¿eh? Nosotros tenemos que tener respeto de la energía del otro. Todo trabajo se hace personal para ti, que como consecuencia, si tú sanas tú, porque a veces nosotros queremos intervenir e influenciar a la otra persona, pero es que en realidad la otra persona está pasando por un proceso que es necesario para su aprendizaje. Entonces, es tu mente está juzgando la vida y la actuación de la otra persona y ahí hay un juicio. Y cuando tú quieres trabajar, que sea la otra persona la que lo trabaje, siempre es en base a una necesidad tuya, porque tú quieres que, y puede tener una muy buena intención, pero comprendiendo tal vez que esa persona necesita ese proceso para crecer y aprender, tal vez tú te desapegas un poquito de ese proceso y le permites a la persona moverse en amor. Eso es en Reiki. Vamos a ver con constelaciones. Tú puedes ir a constelar a otra persona que no está ahí. Sucedería un poco de una manera bastante similar. Hay algunos sís y hay algunos nos. Es decir, hay temas que están permitidos constelar por alguien más. Por ejemplo, yo si tengo hijos, puedo constelar un tema de alguno de mis hijos sin que él sepa, inclusive no debe de saberlo. No tienes permiso de decirle a tu hijo, constelé tu tema, ¿no? Porque además lo haríamos así, ¿no? Ya te constelé, ¿no? Para que estés tranquilo, ¿no? Eso le quita mucha fuerza a los hijos, ¿no? Yo constelé un tema de mis hijos, del cual me doy cuenta que pues, él por más que hace, o ella, sigue atorado en su tema. De inicio, insisto, no tengo permiso de decirle ni que lo voy a hacer, ni que lo hice, porque eso justo hace que mi hijo o mi hija pierdan fuerza. Y la otra es justamente lo que decías ahorita, Coral. Si lo hago, me voy a dar cuenta que inevitablemente yo estoy implicada en ese tema. Y entonces me va a ayudar a mí a entender mi implicación, mis emociones y tal vez, bueno, pues a lo mejor lo que me sorprendo es que mi hijo no sale de donde está porque yo no estoy cumpliendo el rol de madre. Ajá. Entonces, bueno, va a ser, a veces la constelación va a ser así, una cachetada, un golpe en la cara, decir, wow, mi hijo no era el problema, no es el asunto a resolver. El asunto a resolver siempre va a ser. Sí, en que no realidad. puedo constelar, no puedo constelar a mis padres, porque ellos son más grandes. Ok. No puedo, Tu linaje sí. Sí, mi linaje, Tu linaje sí. sí. Sí puedo constelar yo temas de mi mamá, o sea, tengo un problema con mi mamá referente a esto, con mi papá, pero a lo que voy es esto, yo no puedo decirle a mi mamá, o sí puedo, pero lo que te vas a dar cuenta es que no va a resolver nada y puede ser que te vaya peor. No puedo mandar a mi mamá las constelaciones. ¿No? No le puedo decir, Y es como un mamá, espejo gigantesco, siempre va a Exacto. funcionar como un espejo, te va a enseñar la parte que tú tienes que solucionar. Porque es que el tú constelar a una persona no hace que la persona tenga la comprensión y se mueva en otra dirección. En realidad tú tienes la comprensión de lo que está ocurriendo, pero la persona es la que tiene que hacer el esfuerzo por moverse en una dirección saludable. Forzosamente. Entonces sí, puedes constelar temas, pero te vas a dar cuenta de que inevitablemente te vas a dar así, te vas a poner ante el espejo y vas a decir, este tema en realidad me conflictúa tanto porque es mío, es mi tema.
me preocupo de más o quiero que esa persona resuelva. Esto pasa mucho en parejas, ¿no? Es que ve tú, anda tú, trabaja porque tienes este problema. Yo estoy todo increíble, no estoy pasando. Ajá. Tú ve y chambéale, ¿no? Y dice, no, o sea, ¿por qué te estás relacionando con esa persona? Que está reflejando en ti que no quieres ver y por eso lo manda uno a trabajar, ¿no? A chambearle. Es que Uno cada se quede persona tiene tranquilo. su proceso, cada persona tiene su proceso distinto, único. Yo sé que a veces para nosotros cuando amamos mucho a algunas personas, en ocasiones nosotros quisiéramos ver que su situación es completamente distinta, pero cuando tú comprendes que él es un ser espiritual que tiene todo el derecho de cometer errores y que esos errores son grandes oportunidades de aprendizaje, y tú simplemente te limitas a acompañarlo porque lo amas, sin querer forzarlo a ser distinto. Simplemente permitirle ser, aunque tú te entristezcas porque el amor es tan grande que tú comprendes que esa parte de ese proceso era importante para esa persona. Entonces sueltas las resistencias y esas energías que hay de choque, donde tú estás viendo una proyección de algo que te desagrada y no te gustaría que fuera así. Más bien, ayudas a encaminar, tal vez trabajar qué es lo que yo tengo que hacer, porque tal vez esta situación se está generando, pero es por algo que está siendo producido por mí. ¿Qué necesito yo cambiar en mí para tal vez ayudar a esta persona a moverse en otra dirección? Siempre, siempre que vayas a hacer trabajo, es contigo, a menos que la otra persona se involucre. Por eso ves a veces que te dice, si es con pareja, vamos a una, no está funcionando la pareja, vamos a una terapia de pareja. Yo no. Entonces, porque esta persona siente que todo está bien y tal vez no todo está bien, pero esta persona sí siente que todo está bien, ¿qué tiene que hacer? Es distinto, porque es su proceso, es su ritmo, es su tiempo, es su libre albedrío. Entonces, es algo que debe ser con conciencia la persona para hacer un cambio real. Eli, ¿a ti se te quedó una pregunta? Sí, una persona, ¿por qué esa sonrisa? Ya sabes a dónde voy. Una persona que no tiene memorias, que no tiene recuerdos de nada, de su pasado, de su linaje, de pronto tiene historias contadas por otras personas y son mínimas. ¿Una persona en esa situación puede beneficiarse con el uso de constelaciones? Sí, 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 por supuesto, porque es que no se necesita tener la historia, ¿no? La propia constelación va revelando y normalmente eso pasa, ¿no? Por más que tengamos la historia, lo más que a veces podemos tener es pedacitos de nuestra propia historia. Pero la realidad es que hay muchas cosas de nuestra historia que también ni siquiera las recordamos, y menos las historias de nuestros padres, ¿no? Tal vez nuestros padres nos cuenten historias, pero muchas de esos secretos no lo saben o siguen estando guardados. Es algo muy interesante lo que pasa en las constelaciones. Muchas veces, a través del proceso de estar con cierta frecuencia constelando, de pronto en una constelación surge algo y al tiempo, a las semanas o a los meses o lo que sea, llega alguien, un amigo, una amiga, alguien de la familia y de repente te empieza a contar, te suelta una información que no pediste y que de repente simplemente te llega de esa forma y empieza como este engrane, ¿no? Es, ok, no lo sabía, pero lo vi en una constelación y tiene que ver con esto que esta persona me está diciendo o que se vino a través de un sueño y va uno haciendo esos, justamente esa constelación, ¿no? Va uno hilando esta gran red. Lo muy interesante en las constelaciones también es que no tenemos como ni siquiera el permiso de indagar en nuestra historia del sistema familiar. Lo que es importante llega. Lo que ni siquiera secretos que tengamos. Hay muchos secretos que no tenemos permiso de indagar, ¿no? Porque no nos corresponde y porque no nos va a beneficiar. Entonces no es relevante tener información. ¿Sabes cuando de repente, aunque tú tengas la historia, ¿no?
En el caso de una persona que no recuerda, las historias que tiene son contadas. Y es importante entender que las historias contadas o la que recordemos están viendo una parte de una verdad absoluta, porque tú le estás viendo desde una posición. Y de repente tal vez tú te quedas con coraje por ese abuelo que era indiferente o que era esto, y de repente en una constelación ver llegar un abuelo completamente consternado porque su preocupación era traer el dinero al hogar, y eso lo hacía completamente desfasado de tener un contacto más emocional, y tú comienzas a ver un panorama completo. O sea, en eso yo pienso que es maravillosamente increíble el participar, debe serlo, ¿no? Yo voy a esperarte a que tú vengas por acá para que participar en una constelación, porque eso va a ser un privilegio. De repente tú poder comprender desde otros ojos y otra perspectiva situaciones que desde tu punto de vista era esto porque emitiste un juicio, y comenzar a ver aspectos de personalidad y comprender lo distinto te hace crecer en una compasión tan grande, te hace soltar tantas carencias, porque cada vez que tenemos una queja de algún familiar, en realidad lo que hay es una carencia emocional que no fue cumplida por ese ser, ¿no? Entonces, imagina todo lo que hace una constelación a nivel emocional, espiritual, físico, porque al final del día nuestras condiciones físicas son en gran medida de base de lo que tenemos por dentro, ¿no? Cómo toda la información que así fluye es como una nueva información que expande tu conciencia, te hace mirar la vida de manera distinta, y es un proceso que, como tú dices, puede ser que una persona tenga la capacidad de procesarlo más rápido, pero hay otras que va a necesitar una ayuda para en ese caminar, para empezar, son como capas, es como ir sacando capitas, ir moviendo e ir asimilando. Entonces, para mí las constelaciones, yo estoy loca de que vengas por acá, que se salga todo esto de la sana distancia y toda la locura, para que nos visite, porque acá vas a tener muchas personas que van a querer venir a tus constelaciones y meditaciones, porque eres experta en meditación. Ya, sin darnos cuenta, se nos ha ido casi 2 horas en esto. Fíjate, antes de cerrar, porque Wendy está preguntando si se pueden tratar temas de hermanos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, digamos, retomando un poquito lo que alguien preguntó antes, ¿no? ¿Qué temas se pueden constelar? Digamos que casi todos los temas se pueden constelar. Pasa solamente algo que también es parte de una constelación familiar, ¿no? Aunque el tema puede ser cualquier tema, pero en el momento en que se inicia una constelación, se hace internamente, ¿no? El que está facilitando la constelación, si esa persona tiene permiso para constelar ese tema. Y hay veces que no se tiene. Cuando no se tiene, no se tiene. Porque a veces no es para ayudar a la otra persona. Aunque yo no lo sepa, aunque esa persona lo sepa, simplemente no se puede, y aunque se abra la constelación, se detiene muy pronto y no hay un movimiento, ¿no? No hay un movimiento que lleve a nada, ¿no? A ninguna claridad, a nada. Y obviamente la intención no es generar una actuación, sino es el respeto a decir, pues no, ese tema no es, no tienes la oportunidad o el permiso de constelar, elige otro tema. Y a veces pasa eso, que la persona está eligiendo ese tema porque no quiere entrar a un tema mucho más profundo, más personal. Y entonces a veces es lo que muestra. A veces lo que muestra la constelación, se abre esa constelación, la persona dijo un tema, se abre y resulta que se va inmediatamente a un tema que a veces para las personas es muy sorprendente, pero insisto, no es magia, ¿no? Es que es el inconsciente, el alma diciendo, ¿por qué quieres ir allá? ¿No? Primero resuelve. Exacto. Sí, porque la famosa frase que dice, el hombre propone y Dios dispone. Yo digo, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Nuestro ego dice, yo quiero saber qué pasa con mi novio porque yo sé que somos almas gemelas, pero yo no sé qué es lo que pasa, que no funciona, y yo no sé por qué yo no lo puedo olvidar y y de repente vienes a una terapia y todo lo que sale a flote tiene que ver con tu relación con papá. Por ejemplo,
¿no? Ajá. Porque tal vez las malas relaciones que tienes vienen de ahí, o con tu relación con, o, ¿no? Entonces a veces la gente se frustra porque tiene en su mente algo que quiere trabajar y no comprende que en realidad el origen no se encuentra en lo que está mirando superficialmente, sino va mucho más profundo y que todo recae en él, no en la otra persona, ¿verdad? Porque si hay algo que a mí me encanta de las terapias holísticas, de cualquier tipo de terapia holística, es que todo lo que tú vengas a trabajar, no importa tú lo estés reflejando en otro, en realidad termina siendo un boomerang que te da a ti. Te enseñan siempre la parte tuya que tú tienes que sanar y trabajar. Es lo que es doloroso. Acá. Y es doloroso, pero es, yo le digo aquí cuando vienen a tomar las clases, le digo, no pain, no gain. Si no te duele, no funciona. Exacto. Te tiene que doler y te vas a sentir espectacularmente. Es un proceso, pero en el momento es fuerte, pero es maravilloso. Tú no sabes lo que bien que te vas a sentir, ¿no? Y cuanto más duele, más sacas. Y más sanas, más duele, claro. Más sanas. Claro. Aquí Ruth nos está diciendo, wow, qué temazo el de hoy, me quito el sombrero, muchas gracias Alpana, gracias Trimuns. No, la realidad nosotras estamos así, todas maravilladas. Vamos a ver si invitamos más a Alpana a tocar otros temas que nos hable de meditación o de lo que ustedes quieran. No, pues feliz, ya lo vieron todo, están de testigos, que nos dijo que sí. Y nosotros felices con tenerla, con tenerla, porque hemos hecho aquí, se nos fueron 2 horas y para mí empezamos ahora. No nos hemos dado cuenta, se nos pasó el tiempo volando, temas muy interesantes. Entonces, vamos, ya nos ponemos de acuerdo a ver si el domingo que viene volvemos a hacerlo. Es importante, yo quiero que tú des toda tu información de dónde conseguirte, si tienes página en Facebook, redes sociales, las actividades que estás haciendo, porque ella está haciendo unas meditaciones a cierta hora, para que todas las personas que quieran seguir al pana, pues allí está. Pues muchísimas gracias. Mi muro personal en Facebook es Arpana Sukumar, como mi nombre. Ese es mi perfil personal. Tengo una página que comparto con Andú, que es mi pareja, que se llama Amarte Talleres y Meditación. Esa es la fanpage, ¿no? Y bueno, sí estamos haciendo desde hace 4 semanas, estamos haciendo ciclos de 7 días de diferentes meditaciones. El horario en México es de 6 a 7:30 de la tarde y lo hacemos en un grupo cerrado. Minutos entras, ¿no es cierto? ¿Cómo? Terminamos ahora, digo por la diferencia horaria, y en unos minutos tú entras con tu trabajo de la meditación. Exacto, exactamente. Gracias. En un ratito más termino. Ahí lo voy a publicar en mi muro porque es un grupo cerrado, al cual, bueno, sí estamos pidiendo que haya una colaboración económica y se integran a estos grupos y compartimos técnicas muy sencillas. Básicamente la intención es estar, pues, dando herramientas para que las personas, a partir de lo que se está viviendo, pues puedan salir de los estados mentales que les puede estar ocasionando diferentes emociones de las cuales no sepan cómo vivirlo de manera más armónica, ¿no? Y bueno, esa es la intención de estos grupos de meditación. Y bueno, ahí en mi muro publico pues, muchas cosas, todo lo que... Ahora, pues igual que todos, estoy un poco detenida en movimiento de ir y venir a diferentes lugares, pero bueno, pues ahí publico todo lo en donde... Y el que quiera una terapia de constelaciones a distancia, ella la estaba diciendo que se puede hacer, pueden a través de, pues, contactarla, a través de su página en Facebook, enviarle un mensaje y ahí se ponen de acuerdo. Sí, gracias, muchas gracias. Y bueno, pues yo feliz de compartir cada vez que me inviten. No, independientemente de que iré allá. No te preocupes que allá mismo te escribo, pero yo sé que ya mismo te tienes que ir a tu meditación y no te quiero quitar tiempo para que te dé tiempo de hacer tus cositas. Gracias a todas las personas que se reunieron hoy, por todo. Gracias Silvia, gracias Eli, gracias Alpana, un placer y un honor tenerte con nosotras. Entonces les dejamos hasta el domingo que viene. A ver si Alpana nos acompaña el domingo que viene, a ver qué temas sacamos por ahí. Sí. Muchas gracias, gracias. Un besote. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Chao. Bye.